imagino que ustedes lo saben, pero cuando la cortina se extiende más de 10, 15 segundos es el conductor no está. Y me estaba preparando este ristretto que pueden ver en el canal de YouTube, en la tele, en el 21.1 de TDA o en el 85 de Flow. Y bueno, tenía que venir con el café porque a esta hora, 10:48, buen día para todos, bienvenidos a No Somos Nadie, es necesario un refuerzo. ¿No te es poco el ristretto? Porque es un shot. Claro. Es un shot. Pero es petróleo. Claro, Pero es petróleo. y claro. como traigo mis cápsulas, dentro de una hora me tomo otro. Perfecto. Claro. ¿Y cómo aguanta? No, bien. Acostumbrado. Máximo 2. Claro. Mínimo 1, máximo 2. Fuerte. Es más sano que un aguardiente hasta ahora. Bueno. Ponele, sí. ¿Quién tomará un aguardiente hasta ahora, no? Phil Collins. Phil Collins pensaba lo Pedí mismo. alcohol. Pobre. 14 grados la temperatura a esta hora en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andan? Barbie, L, Euge, Bien. Mauro. Muy bien. Muy buen ¿También? día. Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, vamos a empezar con los títulos. Hemos tocado el tema de la visita del Papa del 8 al 11 de diciembre. Vendrá León 14, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Y agrego Paysandú porque no habrá solamente sanduceros. Gran gentilicio el de Paysandú, sanduceros. Igual el ¿Qué tal? mejor gentilicio está en México. ¿Cuál es? ¿Cuál? Aguas calientes. Hidrocálidos, insuperable. Buenísimo. Insuperable. Buenísimo, es verdad. Insuperable. Casi tan bueno como Jerosolimitano, lo de Jerusalén, pero tiene Claro. que ver con el nombre. Pero ¿Cómo es? sanducero. Jerosolimitano. Jerosolimitano, mirá. Ese es de Jerusalén. Lo de sanducero lo aprendí Sí. porque hace 30 años Argentina jugó en Paysandú por la Copa América de Uruguay y les pregunté cómo se lo llama. Sanduceros. Dije, gran gentilicio ¿Y el de hasta que... Aguascalientes cómo era? hidrocálidos. Hidrocálidos. Hidrocálidos es otro nivel. Es como un sinónimo, pero hecho gentilicio. Hidrocálidos es Fantástico. otro nivel, o sea, es el mejor gentilicio de todos los Total. tiempos. No vas a encontrar otro gentilicio como si algún oyente y televidente tiene algún gentilicio mejor, por favor lo pueden aportar. Hidrocálido, no, es top, olvídate, no hay manera. Bueno, el PAP hablaba de Paysandú porque Colón está a un puente y habrá, me imagino, muchos entrerrianos acompañando a León 14 cuando vaya a Paysandú, una de las 3 ciudades uruguayas que va a visitar. También, por supuesto, un recorrido más largo en Perú, donde ejerció durante mucho tiempo tareas eclesiásticas y es una referencia. De hecho, fue ungido papa mucho más por lo que hizo en Perú que por su condición de estadounidense natal. Bueno, Mauro, después vamos a tocar una línea más con relación a la llegada del Papa, pero ¿qué otros temas internacionales tenemos? Bueno, vamos a hablar de la ruptura ya diplomática, al menos el retiro del embajador, que no es ruptura diplomática necesariamente, pero sí el punto previo, ¿no? Cuando Brasil decide que su embajador Julio Glinternic Vitelli se va a quedar en Brasil, no va a volver a la Argentina y degrada la relación bilateral de manera unilateral también, porque esto fue solo por parte de Brasil, a una representación de negocios, ¿no? Un encargado de negocios, y veremos no solo los antecedentes de esto, sino qué implica y también cuál es la línea política detrás de todo esto. No solo la Argentina, por supuesto, con Milei, injuriando a Lula como lo hizo y lo ratificó, sino también la mirada política desde Brasil para esta acción. Euge Mucio. Les voy a contar sobre un índice que mira nuestros precios, nos dice cómo estamos en el mundo respecto del dólar y que tiene el nombre de una hamburguesa. Seguramente lo conocerán, es el índice Big Mac, sale 2 veces al año y nos indica qué tan atrasada o adelantada está nuestra moneda según la hamburguesa de aquella cadena de comida rápida. Claro, que siempre sigue el mismo producto, Big Mac. Exacto. No la Mac Álvarez, la Mac Fernández. Está la macaya, ¿viste? La Macaya, sí. La macaya, porque No la hemos probado. No, es verdad, no la hemos probado. Pero porque es, después lo voy a contar bien, ¿no? Pero porque es el mismo producto que se hace muy similar en todos los países. Y es el emblemático. Yo trabajé en un local, fue mi primer trabajo. Recuerdo que lo contaste, Y hacía cuartos de libra. Mira, con queso. qué ¿Era rico. rápido? Eso te iba a preguntar. Era rápido, ¿En era tiempo? eficiente. Luego hice lo que se llamaba servicio. ¿Qué sería? Que era limpiar las mesas. Y también hice pollo, que en ese momento era el Mac pollo y las papas fritas. Qué rico. Todo eso en 3 meses.
¿Dejaste de comer después o no? No, dejé de trabajar. Claro, porque viste que después es como que como si trabajaras en una pizzería, llega un momento en tu casa no querés comía comer ahí, pizza. comía ahí porque además hacía de 18 a 24, el local cerraba a las 0 y de 0 a 2 limpiábamos. O sea que trabajaba 8 horas. 8 horas. En el año 1988. Una vida, hay gente que de esta mesa no había nacido. Miro a la derecha. Sí. Pero el índice Big Mac sigue siendo vigente a la hora de algunas comparaciones. Y es una referencia, así que les voy a contar de qué se trata. Bien. L. Tenemos que hablar de muchas cosas. De muchas cosas que quedaron pendientes. De el libro de El Camino del Artista. Sí. Tenemos que hablar de también esta guía real que hacemos con los pensamientos negativos y estas 4 palabras y 4 pasos que nos da la ciencia para poder salir de ese bucle mental. Y también hoy encontré un informe acerca de el alcohol, hablando del aguardiente, Phil Collins, el tema de el alcohol y el cerebro. ¿Qué pasa con el cerebro cuando consumimos alcohol y cuánto de ese daño se puede revertir o no? ¿Cuánto alcohol toman por semana? No tomo alcohol. Yo no Nada. estoy tomando casi Nada. nada. Prácticamente nada. Cero. Yo Cero. prácticamente nada. ¿Vos, Euge? Bueno. Ahí ya quedaste como... No juzgamos. No, para nada, no, pero el fin de semana sí, un cinar, me gusta, Ok. algún aperitivo, vino. Vino y aperitivo. Ok. No, yo muy poquito. Ayer tomé una copa de vino, pero... Por ahí al mes Con podríamos alguna decir comida. eso. Al mes una copa. En mi caso, Sí, digo, pero porque... 2 como mucho. Sí, como mucho. Sí, como mucho, pero sí, poquito. Pero vamos a descubrir qué efectos tiene Es el una cerebro. columna para Euge. No tomo mucho, mentira, tomo en te el fin estoy de cargando. semana cuando Es un salgo chiste. con mis amigos o algo así. o Pero en casa. en el balance de la mesa sos la que más. Y sí, en el Claro. balance es como Pasa que que En términos relativos. les puedo dar una copa a todos de mi fin de semana. Pero viste que pasó en el Mundial, que mucha gente decía que ahora ya abandonó el hábito de la picada y la cerveza en cualquier momento del día. Claro. Porque con el Mundial pasaba Bueno, esto de las claro. juntadas. Era lo más lindo del mundial, entre Sí, otras cosas, era lo esa social. picada. La picada. Sí, lo social, y ¿viste? juntarte con Sí. alguien a mirar el partido. Bueno, había días que el rating, que siempre fue muy alto, bajaba un par de puntos porque eran partidos de viernes o sábado a la noche y la El gente encendido se era juntaba. distinto. Claro. Entonces bajaba la cantidad de televisores Claro. Del encendidos. encendido. Claro. Porque en lugar de verlo de a 2, lo veías de a 20. Ya ven. Bueno, hubo ahorro energético, ¿te acordás que se habló? Claro, de eso? hablábamos También. de la demanda energética que caía los días de semana, sobre todo porque no se apagaba solo, se apagaban las máquinas y las computadoras de los trabajos, de los oficios, la gente prendía menos la luz, o sea, Sí, claro. increíble. porque estaban mirando el partido. Solo en el necesitábamos medio un del día. televisor o una computadora. Ay, Dios. Barbie Arroyo. Bueno, los próximos 4 o 5 meses de aquí a que termine el año vamos a repasar porque finalmente, después del Mundial, llegan todas las ficciones argentinas que estaban ahí, atascadas. Claro. Tanto en plataformas como en el cine. Así que tenemos un aluvión de series y películas argentinas, nacionales, que hablan de nosotros y de nuestras costumbres para presentar y que vendrán en las próximas semanas. Muy bien, presentado parte del temario, son las 11 menos 5 en toda la República Argentina, 14 grados la temperatura a esta hora en la ciudad de Buenos Aires. El Papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre, también va a viajar a Uruguay y Perú, es la noticia del día. La otra tiene que ver con esta degradación de la relación diplomática que Brasil unilateralmente ha decidido respecto a Argentina por los insultos del presidente Milei a Luis Ignacio Lula da Silva, también en un contexto de campaña electoral en Brasil, y creo que Lula saca su beneficio y dice: yo esto también lo puedo utilizar electoralmente. Señoras y señores, Shania Twain tiene algo para contarnos y cantarnos mientras le voy a pasar la lista de temas a Euge, porque Euge tiene que elegir su tema Iken de cada día. Este es uno de ellos.
Las 11 en toda la República Argentina. Pará, ¿estoy viendo bien? 34 choques en Ciudad de Buenos Aires. Romina Wiener, 34 casi fuera de la ruleta. ¿Qué pasó? Buen día. Así es. Buen día, Juan Pablo. A puro choques estamos dentro de Capital Federal, 34 sumado a otros 10 en los accesos. O sea que estamos cerca de los 50 choques entre accesos a Capital Federal y los que suceden dentro de la ciudad. Una locura. Bueno, esto está pasando porque acompaña la lluvia y la imprudencia. En estos momentos, en el ramal Tigre, en el kilómetro 27, chocaron un auto y una moto. Es en sentido a provincia, hacia Tigre, ahí la circulación está reducida, hay operativo de seguridad. Se suma otro incidente donde se produjo la caída de un motociclista. Esto se da mucho en los derrapes cuando llueve. En Avenida General Paz y San Martín, mano a Lugones, es algo muy habitual cuando la calzada está húmeda y resbaladiza. Otro incidente en la autopista 25 de Mayo, a la altura de Biel, en sentido a Liniers. Está colapsada la 25 de Mayo entre Flores y Parque Patricios, en ambos sentidos son las demoras. También saturada la autopista Perito Moreno, con muchísimo tránsito al rojo vivo desde lo que es Avenida General Paz, todo en sentido hacia Capital Federal, y muchísimas demoras en la autopista Buenos Aires-La Plata, que más temprano hubo un choque a la altura de Quilmes, ya se liberó, pero es fuerte las demoras que quedan. Y en estos momentos, atentos, porque hay una persona atropellada por el tren en Granaderos al 200, esto es en el barrio de Flores, sería el tren Sarmiento. Ahí están armando el operativo con SAME, así que mucha precaución en la zona. Y escucha este dato, Juan Pablo, que te voy a sumar. ¿Sabes cuántos choques hubieron en Capital Federal en el mes de julio que asistió el SAME? Son 1.541 incidentes de tránsito. En un mes dentro de la ciudad, y fueron atendidos 1.844 personas, o sea, números que son realmente alarmantes. Así que bueno, eso es lo que pasó en julio. Vamos a ver en el mes de agosto. Julio hubieron vacaciones, con lo cual hubo menos movilidad, pero el número de incidentes no aflojó. Yo creo que el número va a crecer, ¿eh? Sí, y sí, agosto va a ser más fuerte todavía. Esperemos que estemos a tiempo de dar una vuelta de mano, digamos, de que esto no suceda. ¿Me dejás ser pesimista entre el crecimiento del parque automotor, cada vez más tránsito y las distracciones, teléfono celular y la dispersión al volante, que es algo casi transversal? Yo creo que va a haber cada vez más choques, lamentablemente. Y bueno, el análisis que estás haciendo es correcto. Todas esas son las situaciones que se dan y hace que el número vaya escalando. Vos fíjate el cuadro que estamos compartiendo en pantalla. Tenemos que la mayoría de los siniestros viales, el 48% son autos involucrados. Después le siguen los motocicletas, todo lo que es conductores de motos, y después las personas atropelladas, que es un 17%, casi 18%, es muchísimo. Y eso tiene que ver con lo que marcabas recién. El uso de los teléfonos, la tecnología, hace que las personas estén muy distraídas y hay muchos atropellados. Aparte, el uso de los auriculares te aísla del entorno. Claro. Entonces no tenés una sensación real de lo que está sucediendo a veces. Así que bueno, datos para reflexionar, para salir con tiempo y a mejorar la conducta de los desplazamientos para tratar de que estos choques bajen, estos números y choques bajen, ¿no? Aquí el PAI 3544 vía YouTube dice mucha gente nerviosa manejando, y está bien. Sí, además hay como una falta de conciencia de las luces de giro. ¿Por qué? Yo tengo una cruzada con las luces de giro. ¿Por qué no ponen la luz de giro? La tenés al lado del volante. No implica ningún tipo de movimiento o gasto de energía extra. Y le avisás al otro lo que estás pensando hacer, lo cual al otro le es de mucha utilidad. Y hay otra cuestión de poner la luz de giro y que te aceleren para no dejarte pasar. Es decir, pero si estoy poniendo la luz de giro. Hay muchas de esas cuestiones que... O peatones cruzando a mitad de cuadra. También. En plena noche. Sí, ciclovía también. Ciclovías también, a una velocidad. Y hay un efecto no deseado, y el responsable o el protagonista no tiene nada que ver, y es el efecto Colapinto. Hay
muchos automovilistas que ahora quieren ganar un segundo, ganar una cuerda, se enojan, tocan bocina, y yo creo que hay algo que tiene que ver con la llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 que genera un efecto como imitación. Lo quiero imitar a Franco. Hacer maniobras que se hacen en una carrera, quedan cebados. O sea, pobre Franco no tiene nada que ver. Pero hay como una intención también de lucirse como piloto de Fórmula 1, cuando en realidad lo que tenés que hacer es ir de un lugar al otro. Es que se generó como ese concepto que el que maneja rápido y mal es el que maneja bien, y el que maneja a una velocidad acorde a lo permitido y respetando las normas, mirá esto, lo que está haciendo. Correcto. Terrible. Bueno, Romy, gracias, nos reencontramos en un rato. Un abrazo, chau. Un abrazo, chau. Presenta el clima William Hope. Desde hace más de 50 años, cuidando la salud de las principales empresas del país. Te contamos cómo va a estar el clima para que estés siempre listo. Querido Ezequiel Marcusi, muy buenos días. ¿Cómo va todo? 14 grados la temperatura, central de segunda docena en el casino. ¿Cómo va a estar el tiempo por acá y en el resto del país? Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Va a continuar mayormente cubierto el cielo, tal vez tengamos algunos ratitos de sol en la tarde, pero mucha nubosidad hoy. Y durante, por lo menos hasta que prácticamente termine el programa, vamos a tener algunas lluvias o lloviznas más. Igualmente empieza a cortar en algunos sectores. Antes era todas las estaciones alrededor de la ciudad de Buenos Aires, incluso hasta Rosario, encontrábamos lloviznas. Ahora empieza a cortar de a poquito, pero bueno, con cielo mayormente cubierto, humedad muy elevada y viento que va a persistir del este y sudeste. Se va a mover poco la temperatura hoy. La máxima tal vez llegue hasta unos 16 y ahí no más. O sea que 2 grados de movimiento solamente el termómetro, bastante vago va a estar hoy. Sí. Y mañana poco cambio en las temperaturas, pero mañana acuérdense que llegan las lluvias y tormentas a gran parte de la región pampeana y está incluida la ciudad de Buenos Aires. Ayer hablábamos que se iba a emitir una alerta seguramente para la ciudad de alrededores. Ya estamos en alerta amarillo para gran parte en realidad de la región pampeana y la ciudad de Buenos Aires obviamente incluida. Y vamos a ver si no cambia a alerta naranja, porque realmente algunos fenómenos van a ser bastante importantes, lluvias y tormentas fuertes en todo lo que es el sur de Santa Fe, de Entre Ríos y norte de la provincia de Buenos Aires, así que seguramente que hoy terminaremos la jornada con alguna alerta naranja. Las tormentas van a empezar en la mañana y lo más importante sería hasta las primeras horas de la tarde. Después de eso va a llegar un importante descenso de temperatura. Y a nivel país, hoy tenemos la zona por ahí más complicada, es Neuquén, más que nada por lluvias y nevadas principalmente, centro-norte de Neuquino con la alerta naranja y gran parte de todo lo que es la zona cordillerana de San Juan y de Mendoza también con nevadas, también en alerta amarillo. Gracias, Ezequiel, nos reencontramos en un rato, dale. Hasta luego. Presentó el clima William Hope. La cobertura médica que eligen las principales empresas del país, sea cual sea el pronóstico. Que tus planes no se detengan. Ronda informativa a las 11:08 aquí en No Somos Nadie. Euge Mucio, vamos a arrancar con tu tema. Bueno, durante 2 días tuvimos los puertos paralizados en toda la Argentina por un paro de los prácticos. Los prácticos son estos profesionales que ayudan al capitán del buque que entra tanto al puerto en Los Ríos como sale también a realizar las maniobras y poder navegar seguro, digamos, por las aguas argentinas. Bueno, el ministro de Regulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había puesto un decreto en el cual desregulaba la tarea del practicaje con el objetivo de que entren otros competidores, y lo que hacía era quitar algunas, por ejemplo, medidas de seguridad, entre otras cosas, y los prácticos entonces fueron a el paro, en realidad, a decir que no estaban disponibles para prestar servicios, para que justamente no entre la Secretaría de Trabajo a hacer la conciliación obligatoria. Claro, no hay sindicato, entonces no se podía hacer conciliación obligatoria. Exacto. Pero bueno, lo que hacía era parar la actividad exportadora, ¿no?
De hecho, Gustavo Idígoras de Seara, el complejo Seara, que es las cerealeras que exporta en Argentina, hablaba de una pérdida de entre 40.000 y 50.000 dólares por día por estar los barcos ahí parados sin poder entrar o salir justamente de los puertos. Bueno, finalmente ayer el gobierno nacional intervino, hubo un acuerdo con los representantes del sector de practicaje para que las tarifas se reduzcan un 20% y así el gobierno lo que hace es suspender el decreto que era el 690-2026 que desreguló la actividad, con lo cual se desactivó la medida de fuerza que tenían los prácticos y hoy supuestamente ya está funcionando con normalidad. Se habían llegado a paralizar 185 buques. Sí. Esto claramente afectó las exportaciones de la Argentina. Fueron 2 días, seguramente lo veremos quizás hasta en los derechos de exportación el mes que viene o en algún número. No llegó tanto así a afectar, por ejemplo, el tipo de cambio, las especulaciones o la incertidumbre, porque no fue a mayores, ¿no? Pero bueno, desde hoy empiezan de vuelta a funcionar los puertos de nuestro país. Incluso también había mucha preocupación por el tema combustibles, porque los combustibles no estaban llegando y vamos a tener un problema energético. Eso no pasó por ahora, así que vuelta a trabajar en los puertos y acuerdo con el gobierno. L. Tenemos que hablar del caso de fentanilo mortal porque detuvieron a 2 exfuncionarias que van a ser indagadas en las próximas horas. Hablamos de de Agustina Nelly Avicio, exdirectora de la ANMAT, y de la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos, Gabriela Mantecón Fumadó. Lo que le acusa la fiscalía, que es justamente la fiscal María Laura Roteta, que ellas conocían las graves irregularidades en los laboratorios en donde se comercializaron estas dosis de fentanilo contaminado que mataron a al menos 90 personas y les generaron diversos problemas de salud a otras tantas personas. En la investigación se descubrieron que había diálogos en sus teléfonos celulares y habían intentado borrar pruebas de esas conversaciones que habían tenido y para la fiscalía existió un manto de cobertura estatal. Hicieron caso omiso, no quisieron tomar las medidas que se necesitaban tomar, teniendo en cuenta que tanto la ANMAT como el Instituto Nacional de Medicamentos son los 2 organismos en regular y de asegurar de que el fentanilo que llegue y se comercialice a las distintas clínicas y hospitales sea de calidad. Ellas supuestamente lo que están investigando y por lo que le van a estar indagando hoy, ellas supuestamente conociendo las irregularidades en los laboratorios que comercializan este fentanilo, no hicieron nada, no tomaron ninguna medida y permitieron que ese fentanilo llegue definitivamente a los pacientes, que como les decía, al menos 90 personas murieron y muchas otras personas tienen secuelas productos de haber sido inyectadas con este fentanilo. Las penas que podrían caer sobre ellas van de entre 10 y 25 años de prisión. Hoy las va a estar indagando el juez Kreplak y ahí se sabrá cuáles van a ser los cargos que le imputan, pero la situación es realmente muy grave porque son 2 exfuncionarias que estaban a cargo de estos controles y que habrían permitido que el fentanilo llegue directamente a los pacientes. Rafael Grossi es argentino y aspira a presidir la ONU cuando termine el mandato del portugués Antonio Guterres. Hubo una primera votación y quedó tercero, detrás de 2 mujeres, la expresidenta de Costa Rica, Rebeca Greenspan, y la candidata de Guyana, Caroline Rodríguez Birket. El 1 de enero próximo asumirá el nuevo secretario general. Fue la primera votación, la preliminar. La próxima será el 21 de agosto. Sumó 7 adhesiones positivas, 2 menos que las necesarias en las votaciones definitivas. 2 de los países que votaron lo hicieron en forma negativa y 6 optaron por el no opina. Son 15 los miembros rotativos del Consejo de Seguridad. Los 5 miembros permanentes, Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña y Francia, que van a definir el sucesor de Guterres, luego de la decisión de los miembros no permanentes del Consejo, no dan pistas respecto de su decisión, que se va a dar a fin de año. Un veto, estás afuera. Sí, y llega en general un candidato, que es el que termina siendo, ¿no? Eso es rosca política que se hace en el Consejo de Seguridad, después se propone a la Asamblea General y no hay demasiada discusión, ¿no? Greenspan tuvo 10 a favor, 1 en contra y 4 sin opinión. Rodríguez 9, 2 y 4 respectivamente, 9 a favor, 2 en contra y 4 sin opinión. Le fue mejor que a Michelle Bachelet, la ex presidenta de Chile.
patrocinada por Brasil y México. Y no por Chile. Exactamente. Y después están Macky Sall de Senegal, María Fernanda Espinosa de Ecuador y Olara Otunu, auspiciado por Uganda. Es una votación preliminar. Todos estudian a ver qué hace el otro. Rafael Grossi es el titular del Organismo Internacional de Energía Atómica, que es un recurso de un frontman frente a su gente cuando da un recital. ¿Por qué? Porque la sigla es OIEA. Sí. Entonces, la OIEA o el OIEA, porque es Organismo Internacional de Energía Atómica, está a cargo de Rafael Grossi. Veremos cómo le va en la segunda votación, que es el 21 de agosto. Mauro Embe. Bueno, vamos a hablar de algo que ya veníamos comentando y que se conocieron algunos detalles más, esta negociación que están llevando a cabo Irán y Omán para el paso de los barcos, de los buques por el Estrecho de Hormuz, que aparentemente entrarían, según este potencial acuerdo, por la zona que le corresponde del Estrecho a Irán y saldrían por la zona que le corresponde a Omán, por supuesto con previo pago de peaje, que ese es uno de los principales motivos de discordia, aunque si uno se pone a pensar lo que podría decir Arabia Saudita y los países del Golfo, que si bien se oponen a los peajes, dicen, bueno, al menos sería una manera de desescalar el conflicto y que los barcos empiecen a pasar y poder vender el petróleo, pero claro, para esto falta la aprobación de Estados Unidos, que es siempre el actor con poder de veto en este caso, que si dice que no, el acuerdo no se llevaría a cabo y, como vimos ayer también, lo que dice Irán, que la estrategia de presión es lo que más le sirve, bueno, si los países del Golfo empiezan a presionar para que se abra, incluso con los peajes, Estados Unidos es presionado a su vez por los países del Golfo también para que acepte esta situación, es una de las mejores posiciones en la que podría estar Irán, al menos hasta el día de hoy. Barbie Arroyo. Bueno, anoche Rosalía dio su tercer concierto de 4, pasado mañana será el último, y el confesionario tuvo a una cantante que en los últimos días sí se ha transformado más en el centro de atención, hablamos de la Joaquí, por su separación inesperada para ella de Luke Ra. Pero más allá de este conflicto de pareja, que por ahí es un tema más de ellos, lo que llamó la atención ayer en esta confesión fue hablar de responsabilidad afectiva, que ella lo viene diciendo cada vez que habla de esta historia que concluyó y en el rol en que se ha puesto, que es bastante distinto al que suele pasar cuando hay una ruptura así mediática, ¿no? Claro. En donde siempre se lo señala como el villano. Y ella dijo algunas palabras que hasta sorprendieron a Rosalía. La escuchamos. Fui corriendo a mi psicóloga, que por cierto es muy buena, buscando complicidad y que me diga, ese tipo es un monstruo, un villano, qué malo, él es tu perla, ya tenés que cortar. Y me encontré con algo mucho más realista y crudo. Con las consecuencias de mi responsabilidad afectiva. Entonces entendí que quien yo amo me deje de amar me lo vuelve un monstruo. Y que esta persona que me dio tanto amor no era mi perla. De hecho, tengo que estar muy agradecida, como bien dice Dios, porque si estoy sufriendo tanto es porque amé con locura. Bien, no siempre se siente bien, chicos, es una realidad. Y además, tengo que estar agradecida con la vida por darme algo tan intenso que se va y siento como si perdiera el alma. ¿Y qué pasó? Barras de fuego. Le dije a mi psicólogo, entonces, si él es un héroe, si él sigue siendo el príncipe, ¿quién es mi puta perla? Y había una perla puta muy zorra. Mi autoestima, mi pareja, se llevó hasta mis ganas de querer a alguien más. ¿Sabes quién era esa perla? Yo. Cuando hace referencia a la perla, ¿no? La canción justamente de Rosalía habla de esta persona que es encantadora, pero que detrás esconde toda una maldad, ¿no? Como que nos lastima. Por eso aquello de los argentinos éramos perlas en la derrota y todo lo que causó. Pero bueno, acá reconoció que en realidad ella fue la que puso todo en una relación y que no funcionó, pero bueno, eso no lo hace al otro un villano. Así que interesante. Y Rosalía además se sumó a los coros del público cuando hablaban de que la patria no se vende con respecto a la convocatoria que muchos artistas están haciendo para el día de mañana, ¿no? Para la el votación. Debate de la ley de tierras, así es. Ayer, Victoria Villarroel, como presidenta del Senado, autorizó el voto de Anabel Fernández Agasti, que está embarazada y que vive en Mendoza. Sí. Y de 32 semanas. De 32 semanas, voto vía Zoom, y fue criticada por Patricia Bullrich. Dijo que estaba reformando la Constitución, entre otras cosas, pero podrá votar Anabel Fernández Agasti, la senadora por Mendoza. 11 y 19 en toda la República Argentina.
Tattoo, All the Things She Said, el tema Iken elegido por Eugenia Mucio. Ya una costumbre aquí en No Somos Nadie, son las 11:23. Now. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma Novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. El mundo de hoy. Internacionales en No Somos Nadie. 11:24 en toda la República Argentina. Mauro Embe con el primer asunto internacional desarrollado en profundidad. Bueno, vamos a hablar de la suspensión, ahí como hablamos con Eugenia recién, de la presencia del embajador Julio Glinternich Vitelli, el embajador de Brasil en Buenos Aires, que finalmente se quedará en Brasil, y justamente esto lo hace aparentemente hasta que Milei se rectifique o deje de insultar, según las propias declaraciones del gobierno de Brasil, al presidente brasileño Lula da Silva. No hay que recordar que el presidente Milei, cuando viajó a Brasil para el acto de lanzamiento de campaña de Flavio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, para las elecciones, ahí es cuando, las elecciones de Brasil, que van a ser el 4 de octubre, ahí es cuando Milei profirió una serie de insultos directamente contra Lula y digamos, de más injurias, que el gobierno de Brasil primero emite una queja, llama a consulta al embajador, y frente a la ratificación que hizo el presidente Milei de sus dichos y no arrepentimiento, es cuando decide que su embajador, que ya está en Brasilia por tiempo indeterminado, no regrese por ahora a la Argentina. Y a eso hay que sumar otra cosa, porque Raimondi, el embajador argentino en Brasil, viene de vacaciones a la Argentina y tampoco tiene una fecha pautada de regreso por ahora. Así que podríamos ver la posibilidad de que Argentina hiciera lo mismo, digamos, replicara la acción de Brasil, y que la representación diplomática quedara a cargo del encargado de negocios, que es la segunda persona más importante, pero que bueno, no es que no hay intercambio de embajadores, sino que se rebaja el estatus de la relación bilateral. Esto tiene, no tiene precedentes en los últimos 200 años, nunca los países habían retirado embajadores, y por supuesto la historia entre Argentina y Brasil es sumamente rica en el sentido de una competencia durante gran parte del siglo XIX y el siglo XX, una competencia por ver cuál era la gran potencia sudamericana, donde en algún momento se sumó Chile, aunque siempre la disputa estuvo entre Argentina y Brasil, y que finalmente, después del altercado de la represa de Itaipú, la represa que se empezó a construir Brasil con Paraguay, que Argentina se quejaba diciendo que eso podría afectar su porción del río Paraná, una vez que se solucionó en 1979, y sobre todo con el regreso a la democracia, tanto en la Argentina y en Brasil, en la Argentina en el 83 y en Brasil en 1985, el pacto entre Raúl Alfonsín y Sarney, el presidente brasileño, que pudieron, si se quiere, enterrar la disputa geopolítica, principalmente por la cuestión nuclear, en lo que hay una competencia muy pero muy feroz entre ambos países, y desde ahí hasta el día de hoy, si bien hubo diferentes colores políticos, fue una relación mayormente de integración, sobre todo comercial. No, la cuestión política podía cambiar, uno puede decir, bueno, hubo un alineamiento político en el momento en que Lula da Silva, en los periodos de Lula da Silva en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner con Néstor Kirchner en la Argentina y demás, pero una integración que lleva a que hoy sean de los principales socios comerciales, sobre todo en el sector automotriz, ¿no? Con una gran porción de autos que se utiliza, automóviles que se utiliza en la Argentina, ensamblados en Brasil, y un comercio un intercambio que, si bien Argentina tiene déficit porque importa más de lo que exporta a Brasil, es uno de sus principales socios comerciales. Y ver esta situación donde por una cuestión política se empieza a dañar una relación diplomática que no solo es política, sino que también es una política de Estado, eso es lo que llama la atención. Porque no es solo que quedó en declaraciones y ofensas mutuas entre los dos presidentes, hay que decir que una diferencia. Milei ratificó sus dichos y Lula dijo, no lo conozco. Claro. De hecho, el único que realizó un insulto, entre comillas, contra el presidente Lula fue el ministro de Hacienda de Brasil, que dijo que era un payaso con Milei. Sí. Pero no más que eso, ¿no? En el gobierno de Lula la estrategia que decidió es, bueno,
Milei quiere demostrar, como dijo el politólogo Andrés Malamud, que la diplomacia no sirve para nada. Bueno, le vamos a responder en términos diplomáticos y mucho más serios, retirando a nuestro embajador. Es como que las ofensas que recibía el gobierno brasileño por parte del argentino, el gobierno brasileño las devuelve de otra manera, mucho más seria, y hay que decirlo también. Hay que entender esta disputa no solo en la clave de la disputa electoral en Brasil, donde Lula va a buscar la reelección, sino también en la relación de Brasil con los Estados Unidos de América. Porque el día de ayer el gobierno de los Estados Unidos le retiró la visa a la embajadora brasileña en Washington, ¿no? Justamente por los diferendos que tienen con el gobierno de Brasil, porque el gobierno de Lula da Silva no quiso aceptar las cartas credenciales del embajador estadounidense en Brasil. Entonces, es como que el gobierno de Lula se está posicionando, sobre todo de forma política, por un lado, frente a la tríada Donald Trump, Flavio Bolsonaro, Javier Milei. ¿Y qué dice Lula? No somos Trump, no somos Milei, y Bolsonaro, que es la representación, si se quiere, tanto de Milei como de Trump en el escenario político brasileño. Lula se aparta y dice somos distintos, y quizás puede utilizar esa polarización que utilizó hasta ahora para las elecciones de octubre. Entonces, ¿cómo se puede leer esto? Un punto de vista diplomático, una cuestión de que ya podría pasar a la política de Estado porque el comercio no se cortó, pero bueno, esta degradación es algo grave, no en términos políticos, y también una diferenciación en cuanto al eje, si se quiere, político que se toma en esta rivalidad de la polarización. Porque cada uno tomó su puesto en la polarización y además la utilizan políticamente para sacar rédito de eso. Así que bueno, un Lula que se enfrenta a Javier Milei, que se enfrenta a Donald Trump y que lo pone a Bolsonaro de la vereda opuesta para ver si puede ganar en las elecciones de Brasil, que van a ser completamente reñidas. De hecho, probablemente se tenga que ir al balotaje. Sí, sin lugar para terceras fuerzas. Hay una polarización intensa entre Lula y Flavio Bolsonaro, y entre los dos van a sacar más de un 80% en primera vuelta. Sin dudas, sí, quizás hay que ver después cuál va a ser el juego en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores en Brasil, donde ahí se empieza a jugar otra serie de cuestiones, donde hay muchos partidos quizás regionales y estaduales que tienen bastante más poder que a nivel nacional, pero a nivel presidencial, esto es Flavio Bolsonaro versus Lula, y no me sorprendería que la elección se definiera por tan pocos votos como fue en Perú, por ejemplo, y como fue en Colombia. Digo, estamos en un continente dividido, y Lula sabe que es la última, digamos, junto con Uruguay, ¿no? Pero que es la última facción que queda, digamos, el último estandarte de la nueva izquierda latinoamericana, porque es Lula, que está a principios del siglo XX y sigue vivo y sigue como gobernando, frente a una Sudamérica que se volcó hacia el espectro contrario, hacia la derecha. Así que Lula utiliza de nuevo esa polarización a su favor, y a ver si le sirve para las elecciones, ¿no? Muchas gracias, Mauro Dembe. Son las 11:31.
8:34. ¿Y qué impacto tiene en el aspecto comercial, donde Brasil y Argentina son socios muy intensos y muy frecuentes en lo que es la balanza comercial? Este diferendo personal, primero, diplomático después, entre Argentina y Brasil, o entre Lula y Milei. Se lo vamos a preguntar a Marcelo Elizondo, especialista en mercados internacionales. Hola Marcelo, ¿cómo andás? Un gusto tenerte en el programa. Hola Juan Pablo, un gusto para mí, gracias. Bueno, ¿qué puede pasar? O mejor dicho, ¿puede pasar algo o el comercio tiene su propia dinámica? Yo creo que estamos ante un episodio de seria diferencia política, y eso nunca es bueno, sobre todo entre dos países que son aliados, pero desde el punto de vista comercial no veo mayor afección. En primer lugar, porque el comercio entre Argentina y Brasil está amparado por las reglas del Mercosur, que prevén arancel cero y mucha flexibilidad en el comercio entre las partes, y eso está vigente en base a un tratado que tiene su propia institucionalidad. Incluso si se quisiera interrumpir la vigencia del tratado, habría que acudir a un tribunal, tendrían que resolverse cuestiones judiciales muy complejas que hasta tienen que ser basadas en causales específicas que no están previstas, como por ejemplo, no está previsto la diferencia entre los presidentes. Así que yo creo que desde el punto de vista institucional y normativo no debería haber mayor afección, y además el otro tema está la conveniencia. Creo que los dos países son conscientes de que hay diferencias entre los presidentes, pero a los dos les conviene mantener el comercio. Argentina es para Brasil el tercer mayor mercado de sus exportaciones en el mundo y el primero mayor para sus exportaciones industriales. Y Argentina a la vez tiene en Brasil el primer destino para sus exportaciones. Por lo tanto, por la vía institucional amparada para el mantenimiento de la vigencia de las ventajas comerciales entre los dos, y por la vía de la conveniencia, yo creo que esto no se traslada a lo comercial, sin perjuicio de que es un episodio político que no es bueno que ocurra. Marcelo, hablabas de la sociedad comercial en cuanto a exportaciones e importaciones entre Brasil y Argentina. ¿Son economías más complementarias que competitivas o al revés? Muy buena pregunta, porque cuando empezamos con el Mercosur hace 30 años, éramos más complementarios y ahora somos más competitivos. Ahora los dos países son importantísimos productores de bienes de origen agrícola. Soja, por ejemplo, Brasil es el segundo mayor productor de soja del mundo y Argentina es el tercero mayor. Mira. Y también producimos carne, producimos maíz. La carne no solamente vacuna, sino de pollo. Y a la vez hay creciente competencia entre los dos en otros rubros que la Argentina está desarrollando últimamente, como por ejemplo la energía o los minerales. Por eso es que el comercio entre los dos, que antes representaba el 25% del total de las ventas argentinas, hoy representa el 15% de las ventas argentinas, porque va creciendo el acceso a terceros mercados por parte de los dos. Y hoy tienen en China o en otros mercados asiáticos, la India, por ejemplo, crecientes socios comerciales. A lo que antes comerciaban entre ellas, ahora están comerciando con terceros, por lo que hay complementariedad en algunos rubros. Por ejemplo, en materia industrial hay pymes que producen desde acá para allá, o al revés, el sector automotriz, arma allá, ensambla acá, partes de allá usadas acá o viceversa, pero hay creciente competitividad sobre todo en lo agrícola, lo mineral y lo energético. Bueno, y por el tamaño de las economías, si bien por supuesto son dos países, como antes decías, el puesto en el que están en importaciones, exportaciones entre ellos, yo creo que quizás, y es una estimación, no lo sé, si Brasil es mucho más importante para la Argentina de lo que la Argentina es para Brasil, y si esto se fue profundizando con el paso del tiempo. Eso es verdad, las economías son de diferente dimensión. Brasil es 3 veces la Argentina. Claro. Incluso en materia de exportaciones, Brasil exporta unos 220 mil millones de dólares por año y la Argentina exporta poco más de 80 mil. Pero es cierto que para la Argentina, Brasil es el mayor mercado de sus ventas en el mundo. En cambio, para Brasil, la Argentina es el tercero mayor, después de China y Estados Unidos. Por lo que la incidencia relativa de cada uno de los dos para el otro no es igual. De todas maneras, para Brasil, Argentina es muy importante porque es el mayor destino para sus exportaciones industriales en el mundo. Brasil exporta mucho a otros países de agricultura, energía, minerales, pero industriales el mayor mercado es la Argentina.
los dos tienen una complementariedad en ese sentido amparada en el Mercosur. El principal rubro de intercambio bilateral es la automotriz, porque además hay un régimen bilateral más allá del Mercosur, celebrado entre los dos países, por el cual se comprometen a intercambiarse con equilibrios. Si yo vendo más, vos me vendés más, yo te vendo menos, vos me vendés menos. Así que ahí hay, en el rubro automotriz, el principal rubro de intercambio entre los dos países. Marcelo, te llevo a lo que es hoy el panorama comercial argentino, sacando esta relación con Brasil. ¿Hay algún mercado que está explorando? ¿Hay alguna fuente de ingresos que se está agotando? ¿Qué pasa con la energía como motor? Hablando de esta reconfiguración de la matriz productiva, también, por supuesto, esto repercute en las exportaciones. Pero ¿cómo está hoy Argentina con relación, si querés, a 3 años atrás? Bueno, yo haría un análisis ahí en dos tiempos. En el presente han venido creciendo mucho para la Argentina mercados más alejados, por ejemplo los asiáticos. Entre los 5 mayores mercados para la Argentina en el mundo hay 2 asiáticos, China y la India. La India ha venido creciendo muchísimo como destino para exportaciones argentinas. Y más abajo aparecen otros asiáticos como Vietnam o Indonesia o Malasia. Ahí creo que hay una consecuencia del perfil exportador argentino. Tenemos mucha exportación agropecuaria y esos son mercados que importan muchos productos para su cadena alimenticia. Eso en el presente. Ahora, en el futuro, como mencionaba Juan Pablo en la pregunta, la irrupción de sectores nuevos que están desarrollándose en la Argentina, la energía, por ejemplo, el gas o el petróleo, o los minerales, que vienen un poco más atrás en su proceso de crecimiento, pero que está anunciado que también crecerán mucho, la energía y los minerales pasarán a ser muy importantes en 5 años, auguran mayores negocios con otros mercados. Y pongo un ejemplo, entre otros, la Unión Europea. El acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea de libre comercio hace pocos meses, en mayo, tiene, me parece, un objetivo estratégico de parte de Europa, el abastecimiento energético por parte del Mercosur hacia Europa. Europa tenía un abastecimiento de gas de Rusia, por razones geopolíticas hoy eso está reduciéndose, por lo que yo creo que el crecimiento de la oferta de energía y minerales va a permitir la apertura de otro tipo de mercados o el crecimiento de algunos, y entre ellos destaco la importancia del acuerdo Mercosur-Unión Europea para rubros como el que menciono. Marcelo, respecto de estas relaciones que empiezan a tensarse, ¿no? ¿Cómo es, también para que la audiencia entienda, cómo es este proceso de repente, si hay una buena relación bilateral entre dos países, después los negocios, cómo se configuran para que haya acuerdos entre privados, para que haya exportaciones, para que de repente venga una inversión de Brasil a la Argentina? ¿Cómo es ese tipo de relación y por qué, digamos, debería estar sana o no pasando por esta relación de tensión? Bueno, también ahí hay 2 planos de análisis para esa pregunta. El primero es, entre Argentina y Brasil han influido mucho las relaciones entre los presidentes a lo largo de la historia, lo que se llama diplomacia presidencial. Hubo tiempos de muy buenas relaciones entre los presidentes, por ejemplo, Menem y Fernando Enrique Cardoso, o Lula y los Kirchner, y hubo tiempos de peor relación, Bolsonaro y Alberto Fernández, o Lula y Milei en este momento. La relación entre Argentina y Brasil, entre los presidentes, viene en empeoramiento desde Bolsonaro y Alberto Fernández. Eso, por supuesto, no es lo ideal, pero hay un segundo plano que es el institucional, como yo mencionaba al principio. Y ahí lo que estamos viendo en el mundo es que está creciendo el comercio entre los países que tienen instituciones comunes creadas para la apertura recíproca de mercados. Por ejemplo, tratados de libre comercio. Alrededor de 1/3 de todo el comercio mundial ocurre entre países que han celebrado acuerdos de libre comercio. Los países que se van acercando geopolíticamente y que van creando instituciones más allá de cómo se llevan los presidentes, porque van creando normas comunes a través de tratados por los cuales bajan aranceles o reducen obstáculos en frontera o crean regulaciones comunes, van incrementando el comercio. Una oficina de las Naciones Unidas, la UNCTAD, muestra cómo crece el comercio entre países aliados o amigos y decrece entre países adversarios. Ahora, cuando hablamos de adversarios, hablamos de cosas mucho más graves que lo que pasa entre Argentina y Brasil hoy. Hablamos de Estados Unidos y China, por ejemplo. Claro. Así que, porque entre Estados Unidos y China hay decisiones, hay
aranceles de uno contra otro, hay restricciones de exportaciones de otro contra uno. Bueno, eso no llega al vínculo entre Argentina y Brasil, en el que hay chisporroteos entre los presidentes, pero no baja a normas que obstaculicen el comercio. Pero efectivamente, como mencionás, está la geopolítica influyendo mucho en los negocios y el comercio está creciendo entre países aliados y decreciendo entre países adversarios en todo el planeta. Marcelo, como siempre, un placer charlar con vos. Un abrazo. Gracias por el diálogo. Que tengan buen día. Buen día. Marcelo Elizondo, especialista en mercados internacionales. BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Esto fue terrible robo y a la vista de todos. El VAR no revisa y no era penal. En el deporte nada es seguro, salvo tu hogar. Porque con la tecnología de Prosegur Alarms, la intrusión se detecta antes de que sea robo. Contrata hoy tu alarma y te regalamos una cámara y el seguro del hogar. Con Prosegur, disfruta cada partido desde donde quieras. Más info en prosegur.com.ar.
justo antes de que tu día haga clank. No somos nadie. Con Juan Pablo Varsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14 por Now 97.9. Un tiempo extra para lo que te hace bien. Deportes en No Somos Nadie. Algunas noticias de la jornada. Boca juega con Estudiantes en la cancha de Huracán. No está bien el piso de la Bombonera, el césped. Y Boca se muda para jugar por lo menos sus próximos 2 partidos en la cancha de Huracán como local. Hace más de 40 años que jugó su último partido como local en Huracán. Fue en el viejo y querido campeonato nacional contra un equipo jujeño llamado Altos Hornos Zapla. Ganó 2-1, fue en 1985. Boca con una serie de partidos muy, muy intensa que arrancó el 23 de julio contra O'Higgins en el primer partido de los 2 que jugó contra el conjunto chileno por los 16avos de final de la Sudamericana, que terminó ganando por penales. Bueno, si uno toma en cuenta el 23 de julio como punto de partida hasta el 23 de agosto, Boca habrá jugado 10 partidos en un mes. Es un montón, sin tiempo para entrenarse, es descanso, recuperación y a la cancha, algún video para corregir errores y una necesidad de rotar el plantel. No hay ninguna chance de que no rotes entre partido y partido, y ahí Arrobarrena elegirá cuál es el más importante y quiénes están bien para ese partido, por más que haya otro más relevante dentro de 3-4 días. Boca va a jugar hoy contra Estudiantes, partido pendiente de la segunda fecha, que no jugó en su momento, una fecha incrustada en la semana, porque Boca tenía acción por la Copa Sudamericana ante O'Higgins. No está confirmado oficialmente, pero dan por segura la llegada de Ener Valencia, delantero ecuatoriano, 36 años. Lo vimos en el Mundial, no tuvo una buena Copa del Mundo. Fue titular en los 4 partidos, pero en un momento BKC se cansó y lo dejó afuera. De hecho, el equipo le da vuelta al partido de Alemania sin Valencia en la cancha. Da la sensación de que el mejor momento de Ener Valencia ya llegó. En mi opinión, no es un jugador en este momento de su carrera que le pueda aportar a Boca. No quiero ser injusto. Se la jugó con Cavani, que era una muy buena apuesta, y lamentablemente las lesiones le pasaron factura. Ener Valencia tuvo algún problema físico, no ahora. Había tenido menos participación en su equipo en Pachuca, segunda etapa en Pachuca, porque en el medio hubo una muy buena trayectoria en la Premier, y el titular era otro que pasó por el fútbol argentino, por River, el venezolano Rondón. Veremos, digamos, cómo encaja, cómo está físicamente, teniendo en cuenta además el ritmo del fútbol argentino, la intensidad con la que se juega, el roce, el choque, pero bueno, quizás fue una oportunidad de mercado y Boca dijo: tiene jerarquía, sí, más allá de que con 36 años probablemente su mejor momento ya haya pasado. Hay cosas de lo que el futbolista nunca se olvida. Y quizá Valencia con un buen arranque, con un par de goles, tome confianza y tenga un nivel que por lo menos en el tramo más reciente de su campaña, como jugador de selección y como jugador de club, no ha mostrado. River va desprendiéndose de los jugadores del container. Cómo se ha naturalizado el concepto container, y esa es una muy mala repercusión que no tiene que ver con el juego periodístico, sino con la propia directiva, la propia comisión directiva que los mandó a entrenarse a un predio en la avenida Cantilo con containers, porque todavía está en obra el predio y están trabajando los albañiles, los obreros, en un container, guardan su ropa y por supuesto sus herramientas de trabajo, los laburantes, y los otros laburantes, los futbolistas, practican y se entrenan y terminan la actividad y se cambian en un vestuario, digamos, que hoy es un container. O sea, es algo real. Claro. Y esto de que lo manden al container al futbolista que se equivoca en 3 o 4 pases y no tiene una buena actuación. Bueno, se va achicando la cantidad de jugadores. Lencina se fue al fútbol español, a la segunda división. Jan Subiabre a Tigre.
Tigre juega con River el próximo sábado en Victoria. Veremos si Subiabre tiene acción. Todavía está Galopo, todavía está Matías Galarza Fonda, el jugador que tuvo un muy buen mundial con Paraguay, pero ya lo habían mandado a entrenarse por separado y River no puede aprovechar esta cotización extra que agregó Matías Galarza, porque fue el mejor jugador de Paraguay durante la Copa del Mundo, y se confirmó la salida de Maxi Salas a Independiente Rivadavia de Mendoza, que vendió a Villa, a Boca, y ahora tiene un delantero como Maxi Salas, por el que River pagó la cláusula de rescisión, $9 millones, a Racing hace menos de un año. Y Salas salió del container, porque sí, ya no va a entrenarse ahí, sino con Independiente Rivadavia de Mendoza, dejó pasar unos días, y esto dijo, ¿menciona Salas la palabra container? Sí. La realidad es que no está bueno estar ahí, encerrado en un container, que esa es la realidad. Como te digo, no está a nuestro alcance, no es bueno ni para nadie, porque como te digo, ante todo somos personas y seres humanos, ¿viste? Creo que nunca nosotros le faltamos respeto al club, siempre estábamos a disposición, todos los jugadores que están ahí todavía, todo lo que estuvimos ahí, siempre tiraban para el mismo lado, siempre. Te enoja, pero si vos llegás ahí todos los días enojado a Cantilo, al container y te querés pegar un tiro, ¿entendés? Le poníamos la mejor onda, uno venía enojado un día y iba a aguantarlo, otro venía el otro día enojado y bueno, había que aguantarlo y si éramos nosotros ahí. Parece una terapia de grupo, ¿no? Fíjense que no habla de fútbol, sino claro, de ánimos. Estados de ánimo, exactamente, de las cuestiones emocionales. Y Salas da algún detalle, menciona a Pablo Longoria, el español que es el gerente deportivo, según las palabras de Maxi Salas, él fue el que les avisó que no los iban a tener en cuenta. El gerente deportivo del club solamente nos avisó que no nos iban a tener en cuenta, nada más. Longoria, sí. Fue lo único. Y bueno, nada, nos teníamos que presentar a la semana siguiente y bueno, nos presentamos. Pero bueno, eso fue todo. Ya está, dar vuelta a la página y enfocarnos en lo que venga. Salas también hizo un descargo futbolístico respecto de por qué no le fue en River como también le ha habido en Racing, con Maravilla Martínez como compañero de ataque. ¿Y cuántos partidos jugaste en tu puesto original, donde más cómodo te sentís, en River? ¿Te acordás más o menos? Creo que un solo partido creo que fue, de local. Sí, uno solo que, si mal no recuerdo, creo que se ganó, me parece. Ahí sí jugué por izquierda. No me acuerdo contra qué partido fue, pero sí, un solo partido jugué por fuera. El que le pregunta a Gustavo López, la entrevista la concedió Maxi Salas a Radio La Red. Es cierto que jugó muchas veces fuera de sitio y lo mejor de Salas se ve desde el centro hacia la izquierda compartiendo frente de ataque con un compañero, como fue Adrián Martínez en Racing. No fue el registro en el que se le utilizó en River a Maxi Salas. Bueno, fue presentado Yosimar Díaz, más conocido como Bociña, en Colo-Colo. Exactamente, el jugador caboverdiano, que esto dijo en la presentación con el Cacique, Colo-Colo, el equipo más popular de Chile, que va primero con amplio margen respecto del segundo, así que muy, muy posiblemente Bociña se consagre campeón de la Liga Chilena con Colo-Colo. Espectacular. Sí. Esto decía Bociña. Pienso que la decisión fue muy clara. Yo era jugador de equipo grande. Entonces, cuando apareció el Colo-Colo, que es el más grande de Chile, no había dudas. Libertadores es una competición también muy, muy fuerte. Y sé que la Liga Chilena es una liga muy competitiva. Entonces, para mí fue algo que siempre procuré jugar en una liga competitiva en un club tan grande. Win-win, quiero ver ese reporte, mira, con el 29, Bociña, quiero ver ese reporte de venta de camisetas. Cuando llegue, ¿no? Porque va a ser, creo yo, un fenómeno de exportación, Bociña. Que también, por supuesto, hizo referencia a la participación de Cabo Verde en la Copa del Mundo. Pienso que la Copa del Mundo es la mejor competición de fútbol del mundo. Entonces, para mí, para Cabo Verde, fue algo muy grande porque sabíamos que andamos muchos años luchando para estar en este grande palco y para el grupo y para Cabo Verde
teníamos que competir con los mejores y sabíamos que teníamos mucha calidad en el equipo, entonces para nosotros era mucho más de que fútbol, porque estábamos representando un país que es muy resiliente, un pueblo que nunca para de luchar. Pienso que fizemos todo para representar nuestro país de la mejor forma, y para mí fue siempre algo que soñé desde de niño. Lo contamos ayer, se oficializó hoy, Mastantuono va a jugar en Fiorentina a préstamo por un año. Vamos a ver cómo le va después de una temporada bastante complicada para Mastantuono y para todo Real Madrid, porque vos viste al Bellingham de Inglaterra y muy superior a la versión de club. Mbappé lo mismo con Francia, o sea, le ha costado al Madrid. De hecho, empezó la temporada con Xabi Alonso y la terminó con Arbeloa, ahora va a asumir Mourinho, el tercer entrenador en menos de un año. Y agregale la adaptación, lo que fue la primera temporada en España, que hayan pagado la cláusula de rescisión por él. Creo que hay un contexto que explica por qué a Mastantuono no le fue tan bien y lo bien que le puede venir un préstamo en Fiorentina, donde se va a sentir querido, arropado, un club con tradición argentina, Daniel Pasarela, Daniel Bertoni, Gabriel Batistuta y otros que han jugado ahí en Firenze. Ojalá le vaya bien a Mastantuono y tenga esa segunda temporada en Europa necesaria para esa condición de estabilidad. A algunos les cuesta más, por ejemplo, Valentín Barco lo compró el Brighton, no le fue bien, fue a Sevilla, jugó muy poquito y recién en su tercer club, Racing de Estrasburgo, demostró su calidad porque el entrenador lo valoró y ahora va a jugar en Chelsea. A otros directamente ya encajan de primera, como Enzo Fernández, como Julián Álvarez, por citar algunos casos. A X Fernández le está costando, después tuvo empezó en Arabia Saudita, su recorrido no argentino, pasó al Bayer Leverkusen y en su primera temporada no pudo meterse en la dinámica del equipo titular. Son jóvenes, bueno, Claudio Echeverri, ni que hablar. Echeverri, Manchester City lo compró, fue al Bayer Leverkusen, después al Girona y ahora está haciendo la pretemporada con el City de nuevo, con una situación todavía de incertidumbre respecto de dónde va a jugar. Son chicos, necesitan tiempo, a veces el fútbol no respeta los tiempos de maduración y consolidación, pero es necesario que, si no es la dirigencia del club, el entorno, la familia y los agentes entiendan que a veces menos es más y más es menos en términos de la economía, del dinero, que por supuesto es algo importante, pero no lo único a la hora del desarrollo del futbolista, sobre todo tan joven. 12:02 en toda la República Argentina. La Cardeus Colchones y Somiers está a la vanguardia del mejor descanso. Con la Cardeus renovemos el sueño, con una calidad que supera la realidad, invita a soñar y a disfrutar de cada noche. Disfrutar de un ahorro mundial de hasta 60% de descuento, 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad.